Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 27 al 37. Este pasaje nos muestra cómo el Señor cumplió con su palabra y trajo juicio contra los desobedientes y vanidosos como Ocosías y Jezabel. Ellos habían abandonado a Dios y decidieron ir tras dioses falsos. Si bien Ocosías era descendiente de David, había crecido en un ambiente de idolatría y se había apartado del Señor e ido tras los dioses creados por los hombres. Ocosías era rey del sur, pero era pariente de los reyes del norte, de la dinastía de Omri, padre de Acab y suegro de Jezabel. Su madre era Atalía, hija de Omri. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 3, él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre lo aconsejaba a actuar impíamente. En lugar de seguir al Señor, siguió las costumbres impías de su familia. En el pasaje anterior vimos que estaba visitando al rey Joram porque había sido herido en batalla. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 9, nos muestra que la caída de Ocosías al visitar a Joram ocurrió de parte de Dios, pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual el Señor había ungido para que exterminara a la casa de Acab. Y sucedió que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, encontró a los jefes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Después mandó a buscar a Ocosías y lo capturaron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron a Jehú y lo mataron. En 2 de Reyes capítulo 9, versículos 7 y 28, versículos 27 y 28, Ocosías huye de Jehú, pero de todas formas muere y es sepultado con sus padres en el sepulcro en la ciudad de David. El reinado de Ocosías solo duró un año, lo cual refleja su torpeza al tomar decisiones, porque él prefirió seguir los consejos del mundo que la guía del Señor. En cuanto a Jezabel, su último momento de vida se relata en los versículos 30 al 37. Es interesante imaginar lo que esta mujer hace en el versículo 30 y lo que sucede en el versículo 35. Versículo 30 dice, Jehú fue después a Jezreel, y cuando lo oyó Jezabel, se pintó los ojos, arregló su cabello y miró por la ventana. Así ella manifestó su vanidad. Ante la muerte latente, ella todavía piensa en lo superficial, su esfuerzo por verse como reina. ¿Acaso eran los ornamentos lo que la hacían reina? O quizás, al saber que iba a morir, se preparó para un entierro real. Luego, cuando Jehú entraba por la puerta de la ciudad, ella lo recibe con un saludo irónico. Ella dijo, ¿cómo le va a Zimri, asesino de su señor? Era su manera de llamarlo rebelde, pero también de amenazarlo recordándole el reinado de Zimri que duró solo 7 días, porque fue terminado por Omri, padre de Acab y suegro de Jezabel. Así se manifestó su soberbia. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo por el poder, su confianza en la fuerza y talento humano, en la dinastía de Omri y en los dioses falsos, el Señor no solo la juzgó, sino que fue fiel a su palabra dada mediante el profeta Elías y el otro que había sido enviado por Eliseo. Versículos 32 y 33. Jehú levantó la cara hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Miraron hacia él 2 o 3 funcionarios, y él les dijo, échenla abajo. La echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales la atropellaron. Luego entró, y después que comió y bebió, dijo, ocúpense de esa maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, versículo 35, no hallaron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo informaron, y él dijo, esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías el Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel, los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, de modo que nadie pueda decir, esta es Jezabel. El Señor fue fiel a su palabra y no se olvidó de sus siervos fieles, y tuvo en cuenta a Nabot, que no quiso vender su heredad y la defendió hasta la muerte. El Señor
aborrece la vanidad, la soberbia, la idolatría, la autosuficiencia, porque en ninguna de estas conductas reconocen al Señor como Rey, el único Dios. ¿En qué gastaremos nuestro tiempo fugaz en la tierra? La vida de Jezabel es ejemplo de lo que no debemos hacer y de cómo terminan los que van contra el Señor. Por lo tanto, oremos recordando el Salmo 90. Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Sea manifiesta tu obra a tus siervos y tu esplendor sobre sus hijos. Sea sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.